14 de mayo de 1945, 4:32 de la madrugada. Okinawa, una cresta en poder de los japoneses con vistas a la línea Suri. El cabo James Harlan se agazapó en un cráter poco profundo, con las manos manchadas de sangre y el cañón de su fusil tan caliente que le quemaba la piel, y contó los cuerpos esparcidos por la ladera bajo él. 17. No, 18. Había perdido la cuenta hacia el amanecer, cuando el agotamiento y la adrenalina se fundieron en un solo hilo ardiente en su pecho. Los japoneses habían atacado su posición 6 veces en las últimas 4 horas. 6 oleadas de infantería, gritando, cargando, muriendo en el barro y el humo. Y Harlan estaba solo. Su escuadrón había desaparecido. Su radio estaba destrozada. Su agua estaba vacía. Pero su fusil seguía funcionando. Su munición aún aguantaba. Y la cresta que ocupaba era el terreno tácticamente más dominante del sector. No pensó en la rendición. No pensó en la retirada. Pensó en el siguiente objetivo, en el siguiente aliento, en el siguiente segundo de supervivencia. Y en algún lugar de la niebla del agotamiento, una fría y terrible certeza se apoderó de él. Tendrían que matarlo para tomar esa cresta. Y lo iban a intentar. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. James Harlan tenía 23 años. Nació en un pequeño pueblo agrícola de Missouri, hijo de un agricultor de trigo y una maestra de escuela. Era tranquilo, metódico, el tipo de chico que podía arreglar el motor de un tractor de oído y dispararle a un coyote a 300 metros sin pestañear. Se alistó en el Cuerpo de Marines en 1942, no por patriotismo ni por aventura, sino porque su hermano mayor había muerto en Guadalcanal y alguien tenía que terminar lo que él había empezado. Harlan fue asignado a la 6ª División de Marines y enviado al Pacífico a finales de 1944. Para la primavera de 1945, había luchado en la brutal campaña de salto de isla en isla, desembarcando en Okinawa el 1 de abril como parte del mayor asalto anfibio de la Guerra del Pacífico. Okinawa era un infierno. Los defensores japoneses, atrincherados en posiciones fortificadas a lo largo del accidentado terreno de la isla, lucharon con un fanatismo que escandalizó incluso a los marines veteranos. Cada colina, cada cresta, cada cueva tuvo que ser tomada con granadas, lanzallamas y brutalidad en espacios reducidos. El pelotón de Harlan fue asignado al asalto de la línea Suri, una red defensiva de búnkeres, trincheras y crestas fortificadas que protegían los accesos al castillo Suri, el corazón de la resistencia japonesa. La lucha fue implacable, agotadora, una trituradora de carne que devoraba a los hombres y escupía a los supervivientes, demasiado exhaustos para hablar. En la noche del 13 de mayo, el escuadrón de Harlan recibió la orden de tomar una cresta con vistas a una ruta de suministro clave utilizada por las fuerzas japonesas. La cresta era estrecha, rocosa y empinada, con campos de tiro despejados en todas direcciones. Los informes de inteligencia sugerían que estaba poco defendida, quizá una docena de soldados japoneses como máximo. El escuadrón, compuesto por 12 marines al mando del sargento Roy Blake, partió a medianoche, avanzando en la oscuridad en fila india, con las armas listas y todos en silencio. Llegaron a la base de la cresta a las 2 de la madrugada y comenzaron la ascensión. El terreno era traicionero, con rocas sueltas y lodo, lo que los obligaba a moverse despacio y con cuidado, usando manos y rodillas para ascender. Harlan era el tercero en la fila, con el rifle colgado a la espalda y respirando con normalidad a pesar del peso de su mochila. Llegaron a la cima a las 3 de la madrugada. La cresta estaba desierta. Ni japoneses, ni fortificaciones. Solo roca desnuda y escombros dispersos. El sargento Blake indicó al escuadrón que se dispersaran y atrincheraran. Trabajaron con rapidez, usando herramientas de trinchera para excavar posiciones de combate poco profundas en el duro terreno. Harlan se situó en el borde sur de la cresta, donde la pendiente descendía abruptamente y la vista se extendía a lo largo de casi 1 kilómetro. Podía ver la ruta de abastecimiento abajo, un camino de tierra que serpenteaba por el valle, y más allá, la oscura silueta del territorio ocupado por los japoneses. La posición era perfecta, demasiado perfecta. A las 3:45 de la madrugada, cayó el primer proyectil de mortero. Dio en el centro de la cresta, un destello cegador y una conmoción que derribó a 2 marines. Luego otro, luego otro. Los japoneses sabían que venían. La cresta no estaba abandonada. Era un cebo. En cuestión de segundos, el fuego de ametralladora barrió la cima desde 3 direcciones, convergiendo sobre los marines expuestos con precisión quirúrgica. El sargento Blake gritó que devolvieran el fuego, pero el ruido era ensordecedor,
Abrumador, una tormenta de metal y ruido que les impedía pensar. Harlan se pegó a la roca, con el corazón latiendo con fuerza, mientras la tierra y la metralla caían a su alrededor. Vio al soldado Kowalski recibir un disparo en el pecho y rodar hacia atrás por la ladera. Vio al cabo Martínez intentar arrastrar a un hombre herido a cubierto y ser abatido por el fuego de ametralladora. Vio al sargento Black levantarse, con el fusil en alto, y ser destrozado por un mortero que impactó a 2 pies de él. El escuadrón se desintegró. La mitad murió en los primeros 3 minutos. Los demás se dispersaron, algunos retrocediendo por la ladera, otros atrapados en sus agujeros poco profundos, otros simplemente desaparecieron. Harlan no retrocedió. No podía. Su posición, el cráter poco profundo que había excavado en el borde sur, era el único refugio que quedaba en la cresta. Si se movía, moriría. Así que se quedó. El ataque japonés llegó a las 4 de la madrugada. Harlan los oyó antes de verlos. Voces gritando en japonés, botas raspando la roca, el clic metálico de los rifles al cargar. Se giró boca abajo, se echó el M1 Garand al hombro y esperó. El primer soldado japonés apareció al borde de la cresta, recortado contra el cielo antes del amanecer, con el rifle en alto. Harlan le disparó en el pecho. El segundo soldado llegó por la izquierda, agachado, moviéndose rápido. Harlan le disparó en la cabeza. El tercero llegó por la derecha. Harlan le disparó en la garganta. Siguieron avanzando, no en una sola oleada, sino en pequeños grupos, de 2 en 2 o 3, tanteando su posición, intentando flanquearlo, intentando superarlo numéricamente. Harlan se movía mecánicamente, con la mente alerta a pesar del caos. Disparó cargadores de 8 balas, uno tras otro, recargando con la velocidad que le dictaba la práctica, con las manos firmes incluso mientras respiraba entrecortadamente. Se aprovechó del terreno, cambiando de posición dentro de su cráter, impidiendo al enemigo tener un objetivo fijo. Utilizó la oscuridad, esperando a que los soldados japoneses estuvieran lo suficientemente cerca como para no fallar. Y usó el miedo, el frío, el miedo animal que agudizó sus sentidos y lo mantuvo con vida cuando todos sus instintos le gritaban que corriera. Para cuando el sol empezó a salir a las 5 de la mañana, Harlan había matado a 11 hombres. Pero los japoneses no se detuvieron. Al amanecer, Harlan pudo ver toda la extensión de su posición. La cresta era un campo de batalla. Cadáveres cubrían la ladera, soldados japoneses despatarrados en el barro, algunos inmóviles, otros arrastrándose, algunos gritando de dolor. Debajo de él, en el valle, pudo ver movimiento, más soldados preparándose para otro asalto. Su munición se estaba agotando. Había comenzado la noche con 120 balas. Ahora tenía 48. Se había quedado sin agua. Le temblaban las manos de agotamiento y deshidratación. Su oído izquierdo zumbaba por la explosión del mortero, un zumbido agudo que no cesaba. Pero su posición seguía intacta. El cráter le daba cobertura. La cresta le daba altura. Y los cuerpos apilados debajo de él hicieron dudar a los japoneses. Sabían que alguien estaba allí arriba. Sabían que estaba solo. Y sabían que era peligroso. A las 6 de la mañana, lo intentaron de nuevo. Esta vez, usaron granadas de humo para enmascarar su aproximación. Densas nubes blancas ascendían por la ladera, oscureciendo el campo de tiro de Harlan. Harlan esperó, escuchando, rastreando el movimiento por el sonido. Cuando el primer soldado emergió del humo, Harlan le disparó. Luego a otro. Luego a otro. Los japoneses se retiraron, se reagruparon e intentaron una aproximación diferente, enviando soldados por la ladera occidental, donde el terreno ofrecía mayor cobertura. Harlan cambió de posición, inclinando su fusil para cubrir la nueva amenaza, y disparó contra las rocas donde vio movimiento. 2 hombres más cayeron. Al mediodía, Harlan llevaba 8 horas seguidas luchando. El sol, alto y brutal, convertía la cresta en un horno. El uniforme de Harlan estaba empapado de sudor. Tenía los labios agrietados y sangrantes, y la vista se le nublaba por los bordes. Le quedaban 23 balas. Las contó 2 veces para asegurarse. Debajo de él, los japoneses se habían retirado fuera del alcance de los fusiles, pero los veía reunirse, preparándose para otro ataque. Sabía que volverían. Tenían que hacerlo. La cresta era demasiado importante. Desde allí se veía su ruta de suministro, sus líneas de comunicación, sus posiciones de repliegue. Mientras Harlan la mantuviera, no podrían moverse libremente. Y así seguirían avanzando hasta que lo mataran o se quedara sin munición. Harlan revisó su fusil, limpió la suciedad del mecanismo y recargó el último cargador.
Pensó en su hermano, muerto en Guadalcanal 3 años antes, y se preguntó si así había terminado para él, solo en una cresta, sin agua, sin tiempo. Pensó en su madre, que ya había recibido un telegrama y recibiría otro. Pensó en la granja de Missouri, los campos de trigo en verano, las mañanas tranquilas antes de la guerra. Luego apartó esos pensamientos. Pensar en casa lo hacía más difícil. Se concentró en el rifle, en la cresta, en sobrevivir una hora más. A las 2 de la tarde, los japoneses lanzaron su mayor asalto hasta la fecha. Harlan contó 30 soldados subiendo la ladera, desplegados en una línea suelta, avanzando con cautela, aprovechando cualquier cobertura. No era una prueba, era un esfuerzo a toda costa para tomar la cresta. Harlan los dejó acercarse. Esperó hasta que estuvieron a 50 metros, lo suficientemente cerca como para verles la cara, y abrió fuego. Disparó al líder, luego pasó al siguiente, luego al siguiente, trabajando metódicamente de izquierda a derecha. Los japoneses respondieron al fuego. Las balas le crujían en la cabeza, rebotaban en las rocas y levantaban tierra. Harlan lo ignoró. Disparó, recargó, volvió a disparar. Su rifle se calentó, el cañón casi demasiado caliente para tocarlo, pero siguió disparando. Derribó a 5 hombres en los primeros 30 segundos. El asalto flaqueó. Los soldados japoneses se lanzaron a cubierto, inmovilizados por el fuego de Harlan, incapaces de avanzar, incapaces de retirarse sin exponerse. Harlan siguió disparando. Apuntó al movimiento, a las siluetas, a cualquier cosa que presentara un objetivo. Disparó su último cargador completo, luego el último cargador parcial, y luego sus 3 últimos cartuchos. Cuando el rifle se vació, lo soltó, agarró su arma, una pistola calibre 45, y siguió disparando. El asalto japonés cesó. Los supervivientes se retiraron, arrastrando sus heridos, dejando 7 cuerpos más en la ladera. Harlan se desplomó en su cráter, con las manos temblorosas y el pecho agitado. Se había quedado sin munición para el rifle. Le quedaban 14 cartuchos en la pistola. Eso era todo. A las 4 de la tarde, la artillería estadounidense comenzó a caer sobre el valle. Harlan oyó el lejano estallido de los cañones, luego el silbido de los proyectiles, y luego las enormes explosiones al impactar contra las posiciones japonesas. No sabía cómo la artillería había encontrado el objetivo. No sabía si alguien había visto la concentración japonesa o si fue solo suerte. No le importaba. El bombardeo duró 10 minutos, un martilleo implacable que destrozó la zona de preparación japonesa y los obligó a dispersarse. Cuando cesó el bombardeo, el valle quedó en silencio. Harlan esperó, pistola en mano, escrutando la ladera en busca de movimiento. Nada. La cresta estaba en silencio por primera vez en 12 horas. A las 5 de la tarde, Harlan oyó voces. Voces estadounidenses. Casi lloró. Una patrulla de su batallón, enviada para determinar qué había sucedido con su escuadrón, apareció al pie de la cresta. Harlan les gritó, con voz ronca, apenas audible. La patrulla ascendió la cresta con cautela, con las armas listas, esperando la resistencia japonesa. Al llegar a la cima, encontraron a Harlan solo, sentado en su cráter, rodeado de casquillos de latón y cajas de munición vacías. Encontraron los cuerpos. 41 soldados japoneses, dispersos por la ladera y la cima, asesinados por un solo hombre en el transcurso de 14 horas. El líder de la patrulla, un teniente a que Harlan no reconoció, observaba la escena con incredulidad. «¿Cómo demonios sigues vivo?», preguntó Harlan, con los ojos hundidos y el rostro cubierto de tierra y sangre seca. «No lo sé». Harlan fue evacuado de la cresta esa misma noche. Lo llevaron a un hospital de campaña, donde lo atendieron por deshidratación, agotamiento y heridas leves de metralla, y lo mantuvieron en observación durante 2 días. Su comandante, el mayor Thomas Reed, lo visitó al segundo día y le pidió un relato completo de lo sucedido. Harlan describió la noche, la emboscada, el asalto, la lucha. Habló en voz baja, con hechos, sin emoción. Al terminar, el mayor Reed guardó silencio un largo rato. «Ustedes mantuvieron esa cresta solos durante 14 horas. Mataron a 41 soldados enemigos. ¿Entienden lo que eso significa?» Harlan negó con la cabeza. «Solo intentaba sobrevivir, señor». El mayor Reed asintió lentamente. «Hizo más que eso, cabo. Interrumpió toda su operación. Esa cresta dominaba su principal ruta de suministro. Mientras usted la mantuviera, no podrían moverse. Tuvieron que destinar tropas, recursos y tiempo para recuperarla. Y fracasaron.
Por su culpa. Harlan no respondió. No se sentía un héroe. Se sentía cansado. El mayor Reed presentó una recomendación para la medalla de honor, destacando la extraordinaria valentía de Harlan, su habilidad táctica y su negativa a rendirse a pesar de las abrumadoras adversidades. La recomendación fue respaldada por el comandante del regimiento y remitida al cuartel general de la división. La medalla de honor fue otorgada al cabo James Harlan el 12 de octubre de 1945 en una ceremonia celebrada en el campamento base del Cuerpo de Marines de Pendleton, California. La mención decía, en parte, por su notable valentía e intrepidez, arriesgando su vida más allá del deber, mientras servía con la Sexta División de Marines durante la acción contra las fuerzas enemigas japonesas en Okinawa. El cabo Harlan, ocupando una posición tácticamente crítica en una cresta expuesta, repelió en solitario múltiples asaltos enemigos durante 14 horas, infligiendo numerosas bajas e impidiendo al enemigo el acceso a una ruta de suministro clave. A pesar de estar aislado, sin comunicación y bajo fuego continuo, el cabo Harlan mantuvo su posición con inquebrantable determinación, eliminando a 41 soldados enemigos e interrumpiendo sus operaciones. Su extraordinario heroísmo y devoción al deber son el mayor mérito para él y para el servicio naval de los Estados Unidos. Harlan permaneció firme mientras el comandante del Cuerpo de Marines le colocaba la medalla en el pecho. Los flashes de las cámaras. Los oficiales saludaron. Los marines aplaudieron. Harlan no sintió nada. Estrechó manos, aceptó las felicitaciones y abandonó el escenario. Tenía 23 años. La guerra había terminado, y no tenía ni idea de qué hacer. Harlan regresó a Missouri en noviembre de 1945. Fue dado de baja con todos los honores, desfilado por su pueblo natal y tratado como un héroe. La gente se alineaba en las calles, ondeando banderas, vitoreando y gritando su nombre. Harlan sonrió cortésmente, le devolvió el saludo y se sintió un impostor. No se sentía un héroe. Se sentía como un hombre que había sobrevivido cuando otros no. Regresó a la granja de su familia, intentó retomar lo que había dejado y descubrió que no podía. El trabajo era el mismo. La tierra era la misma. Pero él no. Tenía pesadillas. Se despertaba a mitad de la noche, empapado en sudor, oyendo voces en japonés, viendo rostros en la oscuridad. No podía dormir más de 3 horas seguidas. No podía sentarse de espaldas a una puerta. No soportaba los ruidos repentinos. Su madre intentó ayudar, pero no entendía. Nadie lo entendía. ¿Cómo podrían? No habían estado allí. No habían sentido el peso de 14 horas solos en la cima de una montaña, sabiendo que cada segundo podía ser el último. Harlan dejó de ir al pueblo. Dejó de hablar con la gente. Trabajó en la granja. Se mantuvo aislado e intentó olvidar. No funcionó. En 1947, Harlan se casó con una chica de una granja vecina, una mujer tranquila llamada Alice, que lo conocía de antes de la guerra y no hacía preguntas. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, y construyeron una vida sencilla, estable y tranquila. Harlan nunca habló de la guerra. Cuando le preguntaban, evadía el tema, diciendo que había hecho su trabajo y nada más. Cuando los periodistas iban a entrevistarlo, se negaba. Cuando las organizaciones de veteranos lo invitaban a hablar, declinaba. Quería que lo dejaran en paz. Quería dedicarse a la agricultura, criar a sus hijos y vivir una vida normal. Pero la guerra no lo abandonó. En 1952, en el aniversario de la batalla, Harlan se despertó gritando. Alice lo encontró sentado en el borde de la cama, temblando, incapaz de hablar. Lo abrazó hasta que dejó de temblar, luego le preparó café y se sentó con él hasta el amanecer. No le preguntó qué había soñado. Ella ya lo sabía. Las pesadillas volvieron todos los años después, el mismo día, como un reloj. Harlan aprendió a esperarlos, a prepararse para ellos, pero nunca aprendió a detenerlos. En 1968, el hijo de Harlan, Michael, fue reclutado y enviado a Vietnam. Harlan no quería que fuera. Intentó disuadirlo, intentó explicarle cómo era realmente la guerra, pero Michael era joven y decidido, y creía que era su deber. Harlan lo llevó a la estación de autobuses, le estrechó la mano y lo vio partir. Michael regresó a casa un año después, cambiado de la misma manera que su padre. No habló de lo que había visto o hecho. Simplemente se mudó a la granja, ayudó con las tareas y se mantuvo apartado. Padre e hijo trabajaron juntos durante 30 años, rara vez hablando de la guerra, pero entendiéndose como nadie más podía. Ese vínculo tácito, forjado en guerras separadas pero conectado por experiencias compartidas, fue lo único que lo hizo soportable.
En 1975, un historiador militar que investigaba la batalla de Okinawa contactó a Harlan para solicitar una entrevista. Harlan se negó al principio, pero el historiador insistió, explicando que los detalles de la batalla de la Cresta se habían perdido, que los registros estaban incompletos y que Harlan era el único testigo superviviente. Harlan finalmente accedió a una sola reunión. Se sentaron en la cocina de Harlan, y él describió la noche, la Cresta, la lucha, con el mismo tono tranquilo y objetivo que había usado 30 años antes. El historiador grabó la entrevista, le dio las gracias y se marchó. Harlan nunca más supo de él. Harlan falleció en 1998 a la edad de 76 años. Había vivido una vida plena, trabajando en la granja hasta que fue demasiado viejo para continuar, criando a sus hijos y viendo crecer a sus nietos. A su funeral asistieron familiares, amigos y una delegación de marines uniformados que entregaron a Alice una bandera doblada y un certificado de reconocimiento. El periódico local publicó un obituario que mencionaba su medalla de honor y su servicio en Okinawa, pero no decía mucho más. La mayoría de la gente del pueblo sabía que había sido un héroe de guerra, pero pocos conocían los detalles. Harlan se había asegurado de ello. Tras su muerte, Alice encontró una caja en el ático, escondida entre viejas herramientas agrícolas y herramientas olvidadas. Dentro había cartas, fotografías, recortes de periódico y un diario que Harlan había escrito durante la guerra. Alice leyó el diario durante varias semanas, sentada sola a la mesa de la cocina, con lágrimas en los ojos. Las entradas eran breves y objetivas, descripciones de batallas, movimientos y pérdidas. Pero una anotación, fechada el 15 de mayo de 1945, el día después de la batalla de la Cresta, era más larga. Decía: no sé por qué viví y ellos murieron. Defendí la Cresta porque no había otro lugar a donde ir. Maté a 41 hombres porque intentaban matarme. No me siento valiente. Me siento cansado. Me siento enfermo. Siento que debería haber muerto con el resto de mi escuadrón. Pero no lo hice. Y ahora tengo que vivir con eso. Alice donó la medalla de honor de Harlan, su diario y otros recuerdos militares al Museo Nacional del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia. El museo creó una pequeña exposición dedicada a las acciones de Harlan en Okinawa, que exhibía su medalla, su rifle, un mapa de la Cresta y extractos de su diario. La exposición se ubicó en una sección dedicada a actos individuales de heroísmo durante la Guerra del Pacífico. La mayoría de los visitantes pasaban rápidamente, atraídos por las exhibiciones más grandes de tanques, aviones y batallas famosas. Pero de vez en cuando, alguien se detenía. Quizás un veterano, un estudiante o un descendiente de alguien que había luchado en el Pacífico. Leían la placa, estudiaban el mapa, miraban la fotografía de un joven con uniforme de marine y comprendían. No solo veían una medalla, sino una vida, una decisión, un momento en el que un hombre se mantuvo firme en una cresta solo y se negó a ceder. En 2005, un documentalista que producía una serie sobre los galardonados con la medalla de honor contactó a Alice para pedirle permiso para incluir la historia de Harlan. Alice accedió. El segmento resultante, titulado Deri, se emitió como parte de un documental más amplio y fue visto por millones de personas. Narraba la historia de Harlan mediante imágenes de archivo, entrevistas con historiadores militares y lecturas de su diario. Era una descripción sombría, respetuosa e implacable de lo que Harlan había sufrido. Entre quienes vieron el documental se encontraba un joven marine llamado Cabo Daniel Torres, quien se preparaba para desplegarse en Irak. Torres quedó impactado por la historia de Harlan, no solo por las cifras o la medalla, sino por su tranquila determinación, su negativa a rendirse incluso cuando todo cálculo racional le decía que debía hacerlo. Torres imprimió una fotografía de Harlan de Internet, la dobló y la guardó en su casco antes de desplegarse. La llevó consigo durante todo su despliegue, en tiroteos, patrullas y largas noches de insomnio. Cuando sus compañeros marines le preguntaban al respecto, Torres les contaba sobre Harlan, sobre la Cresta, sobre 41 bajas confirmadas en 14 horas. La historia se difundió. Otros marines comenzaron a aprender sobre Harlan, leyendo su citación, estudiando los detalles de la batalla. Su historia se convirtió en parte de la cultura del Cuerpo de Marines, transmitida de generación en generación, un recordatorio de que el coraje individual y la habilidad táctica podían cambiar el curso de la batalla. En 2012, un equipo de historiadores estadounidenses y japoneses, que documentaban los campos de batalla de Okinawa, identificó y marcó la cresta donde luchó Harlan. Se colocó un pequeño hito en la cima, con la inscripción en inglés y japonés: en memoria de quienes lucharon aquí,
mayo de 1945. El hito no menciona a Harlem por su nombre. No describe la batalla, pero los lugareños conocen la historia. La llaman la cresta de los estadounidenses y, ocasionalmente, los visitantes preguntan por ella. Los historiadores les cuentan lo sucedido y los visitantes permanecen en silencio, contemplando la ladera, imaginando cómo debió ser. Hoy, la historia de Harlem se enseña en la Universidad del Cuerpo de Marines de Huántico como caso práctico de tácticas defensivas y efectividad individual en el combate. Los instructores utilizan la batalla en la cresta para ilustrar la importancia del terreno, el valor del fuego disciplinado y el impacto psicológico de un solo defensor decidido que mantiene una posición clave. Los estudiantes analizan las decisiones de Harlem, su posicionamiento, su uso de coberturas y ocultamiento y la forma en que manejaba su munición. Aprenden que Harlem no ganó porque fuera más fuerte, más rápido o estuviera mejor armado que el enemigo. Ganó porque comprendió el terreno, controló las alturas y se negó a ceder. Esa lección, simple y brutal, es tan relevante hoy como lo fue en 1945. El legado de Harlem no se limita a la medalla, el monumento o el documental. Se encuentra en los miles de jóvenes marines que han aprendido de su ejemplo, que han llevado su historia a sus propias batallas, que han enfrentado sus propios momentos de aislamiento y miedo y han recordado que un hombre, solo en una cresta, mantuvo la línea. Esa es la medida de su impacto. No en la fama, no en el reconocimiento, pero en las vidas moldeadas por su ejemplo, en las decisiones tomadas gracias a su valentía, en la certeza de que a veces, cuando todo lo demás se acaba, solo te queda tu posición, tu arma y tu voluntad de sobrevivir. Y a veces, eso basta. James Harlem no se propuso ser un héroe. Se propuso hacer su trabajo, mantener un puesto, sobrevivir hasta que llegara el relevo. No pensó en medallas, gloria ni legado. Pensó en el próximo objetivo, en el próximo aliento, en el siguiente segundo. Y al hacerlo, se convirtió exactamente en lo que el cuerpo de marines necesitaba que fuera. No en un guerrero sobrehumano, no en un soldado invencible, sino en un hombre común que, ante adversidades insalvables, eligió luchar en lugar de huir, resistir en lugar de rendirse, resistir en lugar de doblegarse. Esa es la esencia de su historia. Esa es la razón por la que importa. Y por eso, 78 años después de que un joven cabo defendiera una cresta en solitario durante 14 horas, su nombre aún se recuerda, sus acciones aún se estudian y su valentía aún se honra. Porque, al final, la guerra no la ganan los ejércitos. La ganan los individuos. Hombres como James Harlem, quien se mantuvo solo en una cresta de Okinawa y se negó a dejar pasar al enemigo. No pensó que sobreviviría. No pensó que podría ganar. Simplemente pensó que debía intentarlo. Y esa decisión, tomada en la oscuridad y el caos de la batalla, salvó vidas, interrumpió las operaciones enemigas y se convirtió en una leyenda que lo sobreviviría. No porque buscara reconocimiento, sino porque hizo lo necesario, cuando lo hizo, sin vacilar ni dudar. Eso es heroísmo. Eso es sacrificio. Esa es la historia de James Harlem. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él. ¿Desde dónde la ves? Comenta abajo